Muy buenas noches, qué alegría, qué gozo poder encontrarnos nuevamente. Qué maravilloso que el Señor nos dé nuevamente esta oportunidad de poder abrir la palabra de Dios y continuar en este hermoso llamado, en este legado que nos ha dado el Señor de transmitir, de enseñar, de compartir la poderosa palabra del Dios vivo, la Biblia. Mis amados, hoy comenzamos una nueva serie, comenzamos una nueva etapa. Estamos ahora a las puertas de dar una mirada al libro de Job. Y ha sido verdaderamente algo fascinante ya haber compartido eh, esta gran cantidad de libros en el Antiguo Testamento, cada miércoles, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares, Esdras, Nehemías, Esther y Ruth. Ahora entonces vamos a el primer libro de categoría poética, el libro de Job. Aprendimos grandes lecciones en cada uno de estos libros y de la misma manera tenemos la confianza, tenemos la certeza de que el Señor nos va a dar de sus enseñanzas, que el Señor nos va a dar la sabiduría, el entendimiento, la capacidad de comprender y la fortaleza para poder experimentar y vivir la palabra de Dios y los principios aquí expuestos. Hay principios, hay mandatos, ¿sí? Hay enseñanzas que debemos de aplicar en cada uno de nuestros contextos, en cada una de nuestras realidades, en nuestra vida, en nuestro diario vivir, en nuestro caminar, en nuestras relaciones, en la vida de iglesia, en la vida laboral también. Los principios eh, que son la expresión viva de la manifestación y la presencia de la guía y la sabiduría del Espíritu Santo de Dios en la vida de la iglesia. Así que hoy estamos aquí dispuestos, preparados para comenzar en este fascinante libro, ¿sí? Alrededor de 42 capítulos, algo así, ¿no? Y en cada uno de ellos veremos enseñanzas muy importantes. Hoy estaremos compartiendo desde el verso 1 hasta el verso 5 a manera de introducción para poder entender entonces lo que este libro está enseñando. Tenemos que dar algo de contexto, ¿no? Y hablar acerca de el personaje para que así entonces nos podamos ubicar en ese tiempo, ¿no? En el cual fue escrito aproximadamente, ¿no? Siempre hablamos fechas aproximadas, autores no precisos, algunas pistas, pero siempre nos dan una idea, ¿no? De el contexto geográfico, histórico, gramatical, literario, biográfico y así poder entonces tener una mejor perspectiva y definitivamente que de allí podemos tener entonces una mejor aplicación en cuanto a las enseñanzas. Así que vamos a presentar este tiempo delante del Señor y que Él, que es la palabra viva, nos dé entonces la guía y la dirección en cada uno de estos capítulos que vamos a estar compartiendo. Señor, gracias. Gracias nuevamente. Hasta aquí nos has ayudado. Señor, gracias por esta jornada que ha marcado, Señor, un tiempo estimado de años, Señor, en el cual nos dedicamos miércoles a miércoles a abrir, Señor, tu palabra, a exponerla y, Señor, a manera de una mirada, poder apreciar y valorar y allí entonces ayúdanos, Señor, a seguir profundizando y a seguir indagando, Señor, en esta verdad de tu palabra. Señor, bendice a tu pueblo, bendice a tu iglesia, bendice a cada persona que ha de escuchar, Señor, esta tu palabra, Señor. Guía sus pasos, guía sus caminos y que la experiencia, Señor, de los personajes en este libro, en específicamente Job, también sea de gran bendición y de riqueza espiritual para cada uno de ellos, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén, amén. Mis amados, vamos a dar lectura entonces a estos primeros 5 versículos y luego entonces estaremos
viendo las verdades preciosas. La palabra de Dios dice así: hubo en tierra de Uz un varón llamado Job. Era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquete en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que, habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocausto conforme al número de todos ellos, porque decía Job: quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Qué enseñanza tan preciosa. Aquí nos ubicamos en la tierra de Uz, que viene siendo algo así como al este del mar de Galilea, al sur de Siria, alguno de esos alrededores, ¿no? Y básicamente podemos ubicar, ¿no? Aproximadamente el tiempo en que vivió Job es el tiempo entre Abraham, Isaac, Jacob, algo así, uno de los amigos de Eliud, de los amigos de Job, estaba casado con una de las nietas de Abraham, ¿sí? Y por lo tanto se menciona, ¿no? Por lo tanto podemos ubicarlo más o menos ahí, no de manera precisa y exacta, sino aproximadamente, es decir, en el tiempo patriarcal, es decir, antes de la ley, antes de que naciese el pueblo de Israel como tal, ¿no? Y vemos que a Job, quizá edad media, ¿no? El nombre significa un afligido, quizás ese nombre se lo dieron después de todo lo que él sufrió, todo lo que él padeció, o quizás había sido un nombre que se le había dado y de manera profética, luego se describe el gran sufrimiento, la gran aflicción por la cual él pasó, ¿no? Algunos dicen que este libro no fue una historia real, que este libro fue una metáfora, que fue un cuento, que fue algo inventado, ¿no? Ahora, nosotros podemos entender que hasta el mismo libro de Ezequiel capítulo 14, verso 11 y luego el verso 20 menciona a Job y le menciona como una persona justa, ¿no? La justicia de Job, y esto es importante señalarlo también, ¿no? También nosotros vemos que más adelante vamos a ver la llave hermenéutica para poder entender entonces este maravilloso libro. Es entonces, pues, el libro de Job el más antiguo de la Biblia, ¿no? Su autor quizás sea uno de sus amigos, su autor quizás la mayoría le atribuyen a Moisés, pero básicamente es el más antiguo, ¿sí?, de la Biblia, y por lo tanto sería el libro más antiguo de la historia del mundo, ¿no? Este libro de Job, ¿no? Este libro entonces forma parte, ¿no? Y es el primero de los libros poéticos. Él comienza en los primeros versículos, ¿sí? Básicamente el capítulo 1, capítulo 2 viene siendo algo así como una prosa, ¿no? Y termina entonces la última parte, la última estrofa del libro también termina de esa manera, ¿no? Como una prosa. Es básicamente allí algo de poesía, ¿no? Pero a lo largo de estos más de 40 capítulos se va desenvolviendo entonces la historia y la trama de este libro, ¿no? Esta es entonces también en este libro de Job encontramos la porción donde el Señor habla más extensamente, ¿no? Allí vemos que Job da 16
preguntas, 34 quejas, pero el Señor le responde con 70 preguntas. Así que a lo largo de toda la Biblia, en el libro de Job está la porción donde el Señor habla más extensamente, y de la misma manera también es el libro donde el mismo diablo tiene mayor participación en cuanto a su expresión, donde también habla más extensamente, ¿no? Ahora bien, vamos a ver, ¿no? La naturaleza y el contenido, el objetivo, la enseñanza de este libro. Y nosotros podemos ver que se usa mucho, ¿no?, el libro de Job para hablar acerca del sufrimiento humano y por qué específicamente una persona buena sufre, ¿no? Pero este libro nos enseña algo más allá de lo que puede ser la búsqueda de significado en medio del sufrimiento, la razón de por qué personas buenas sufren, ¿no? Que la misma escritura nos enseña que no hay bueno ni siquiera uno, ¿no? La pregunta sería, ¿por qué nosotros, si no hay una persona buena, por qué siendo todos malos no sufrimos más, ¿no? De lo que muchas veces sufrimos, ¿no? Pero este libro va más allá acerca del tema del sufrimiento. Este libro va a enseñarnos también acerca y revelarnos acerca del carácter de Dios, ¿no? Porque si bien es cierto, Job está en la trama de la historia y de la narración, nosotros vemos que Dios es el que está allí entretejiendo los hilos de la historia y de la vida de Job, ¿no? Y dándole propósito y sentido al sufrimiento y la razón del sufrimiento de Job. Por lo tanto, vamos a ver que la misma escritura, ¿no?, nos aclare, que la misma escritura nos enseñe cuál es el significado, ¿no?, y cómo podemos entonces buscar la enseñanza principal de este libro. En el Nuevo Testamento, en el libro de Santiago capítulo 5, verso 11, encontramos esa llave de interpretación que nos podrá dar la guía, ¿no?, de cómo acercarnos a este libro, y por supuesto es un principio hermenéutico, ¿no? La Biblia se aclara a sí misma, ¿no? La Biblia da luz a la misma Biblia, ¿no? Y ahí encontramos este versículo que nos dice: he aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren, ¿no? Ya vemos que el sufrimiento, cuando tiene un propósito divino, bien sea que el Señor lo dirija o que el Señor lo permita, en este caso en la vida de Job, tiene entonces el propósito de revelarnos, ¿sí?, y de centrarnos en lo que es la verdadera felicidad. Esto es lo que significa la palabra bienaventurado, dichoso, feliz, verdaderamente feliz, ¿no? Y dice: he aquí, tenemos por bienaventurado a los que sufren, ¿no? Y eso parece una paradoja en el día de hoy, ¿no? Porque no queremos asociar el sufrimiento con un propósito divino, y mucho menos con un propósito de vida, ¿no? Al contrario, siempre buscamos esquivar, buscamos sortear, buscamos evitar todo tipo de sufrimiento, aunque muchas veces decisiones que tomamos y que tomamos todos los días terminan entonces siendo malas decisiones que nos llevan a sufrir, pero ya por nuestras malas decisiones. Pero aquí vemos que para los que sufren en el propósito de Dios, en la voluntad del Señor, en el plan del Señor, entonces es sinónimo de bienaventuranza. Y sigue diciendo: habéis oído de la paciencia de Job. Entonces, el centro de lo que está sucediendo en la vida de Job no está centrado en el sufrimiento, sino en cómo entonces él reacciona y cómo él responde ante el sufrimiento. Esta palabra paciencia en el Nuevo Testamento tiene que ver con el fruto del Espíritu Santo, esa capacidad de soportar, de aguantar un peso sin quejarse, sin rebelarse, ¿no? Y en este caso lo que quería Satanás es que Job renegara y hasta maldijera a Dios, ¿no? También lo vemos, lo veremos más adelante, que hasta la misma esposa le dice: pues ya, maldice a Dios y muérete, ¿no? Entonces,
vemos que habla de la paciencia de Job, de ese carácter que estaba formando Dios en medio de los sufrimientos en la vida de él, y para que también él se diera cuenta entonces en qué realmente él estaba creyendo, en qué realmente él estaba confiando, porque cuando el Señor le hace esas 70 preguntas, entonces él queda allí anonadado, él queda allí extasiado, y lo que responde es: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, por eso me arrepiento en polvo y ceniza. Dice, básicamente se pone la mano en la boca y no vuelve a hacer una pregunta más. Pero lo que realmente nos enseña este libro es acerca del carácter de Dios, ¿no? Porque sigue diciendo allí en Santiago 5:11, y habéis visto el fin del Señor, es decir, el propósito del Señor, es decir, lo que el Señor estaba haciendo, desarrollando y revelando, ¿no?, en este libro, en la vida de Job, que el Señor es muy misericordioso y compasivo, ¿no? Entonces, eso es el enfoque que queremos tener a lo largo de este libro, porque el Nuevo Testamento nos está aclarando, ¿no?, que el Señor es lo resalta, no únicamente compasivo y misericordioso, sino que de una manera exponencial, ¿no? Lo magnifica, ¿no? Es muy misericordioso y compasivo, ¿no? Por lo tanto, en medio del sufrimiento, se va a manifestar y se va a revelar nuestro corazón, se va a revelar entonces nuestro carácter, se va a manifestar la resistencia, ¿sí?, ¿no?, que tenemos inicialmente ante el sufrimiento. Y aquí vemos que esa paciencia que refleja Job, y que lo vamos a ver a lo largo de la escritura, es porque no es tanto entonces soportar el sufrimiento, sino que lo que nos enseña este libro es acerca de la fidelidad de Job ante Dios, ¿no? Así que este es el principio que encontramos allí, ¿no? El escritor inglés C.S. Lewis dijo algo que también nos llama poderosamente la atención. Todos aman la historia de Job hasta que nos toca ser Job. No vemos lo fascinante, ¿no?, lo cautivante de la historia de Job, hasta que nosotros entonces tenemos que experimentar el sufrimiento. Y vemos que aquí se nos revelan algunos rasgos de la vida de Job. Job, en principio, dice aquí el verso 1, que este hombre era perfecto, es decir, básicamente lo que quiere decir es que era íntegro, que no tenía doblez, que el mismo Señor lo testifica, ¿no? En el verso 8 dice: y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Y luego en el capítulo 2, en el verso 3, lo reitera, dice: y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Y agrega algo allí, ¿no? Y que todavía retiene su integridad, ¿no? Esto es lo que nos está hablando acerca de que él era una persona íntegra, ¿no? Y una persona íntegra es lo que la persona es cuando está a solas, ¿no? Eso es básicamente la integridad. Él no era ni un profeta, él no era un sacerdote, era un sacerdote en su hogar, ¿no? Porque él ofrecía sacrificios y él confesaba, ¿no? Buscaba orar, interceder por sus hijos, lo hacía a diario, cada día, y lo hacía por cada uno de ellos, en caso de que ellos se hubiesen excedido en las celebraciones que hacían allí como familia. Entonces, él lo hacía a diario, él lo hacía a cada día, ¿no? Pero sin ser un profeta, sin ser un sacerdote, sin ser un ministro oficial,
él entonces se describe como una persona íntegra y eso nos habla de su santidad. También dice aquí el verso que él era una persona recta, es decir, tenía un carácter y la rectitud, entonces tenía que ver con lo que él hacía públicamente, la integridad con lo que él era a solas y la rectitud con lo que él hacía públicamente, ¿no? Esto es algo perfecto porque vemos que en él no hay doblez, él era lo mismo y era el mismo cuando estaba a solas, cuando estaba con su familia, cuando estaba con sus siervos, ¿sí? Y recordemos, ¿no? Recordemos que está en la tierra de Uz. Esta tierra entonces es básicamente allí en el desierto de Edom y era un territorio pagano, ¿no? Por lo tanto, allí vemos que también su comportamiento en una tierra pagana, él no siendo un ministro, ¿sí? Y él entonces era lo mismo en privado como lo era también en público, ¿no? Pero también nos dice, ¿no? Que era temeroso de Dios y la misma escritura nos enseña que el temor al Señor es el principio de la sabiduría y esto no solamente era lo que él era en privado, lo que él hacía en público, sino también era cómo lo veía Dios. Y esto es lo más importante, porque a él no le importaba su reputación, a él lo que le importaba era la gloria de Dios, que sus hijos no ofendieran al Señor, que su vida también se cuidara de no ofender al Señor. A él no le importaba entonces lo que pudiesen decir extra, ¿no? A él le importaba en principio lo que Dios decía de él y Dios le describe mi siervo, ¿no? Mi siervo, qué precioso que lo que más sea más importante para nuestra vida, ¿sí? En nuestro caminar, en nuestro andar con el Señor, sea lo que Él dice de nosotros. Y si alguien dice algo mal de nosotros, cuidado que no seamos nosotros que estemos dando pie, ¿no? Para que hayan ese tipo de comentarios. Aquí necesitamos el carácter de Job en estos días, integridad, ¿sí? Carácter, santidad, ¿no? Temeroso de Dios, ¿no? Y vemos que no había ley, no estaba la ley, pero sin embargo él conocía a Dios y sabía lo que a él le agradaba y lo que no le agradaba. Y termina diciendo que él entonces estaba apartado del mal, ¿no? Y él entonces entendía que lo más importante era tener a Dios en la más alta estima, ¿sí? En la más alta estima y básicamente lo que nos dice esa descripción es que él tomaba en serio a Dios. Eso es muy importante en el día de hoy. Tenemos que tomar en serio al Señor, tenemos que tomar en serio su palabra, tenemos que tener al Señor en alta estima, ¿sí? Por eso la escritura dice, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y con toda tu alma. Nos dice que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Por lo tanto, qué importante es seguir el ejemplo de Dios y que lo que le importaba a Job nos importe también a nosotros, que es la gloria de Dios. Él estaba apartado del mal. Y allí entonces, ¿qué es lo que pretendía Satanás? Satanás pretendía entonces que él ofendiera al Señor, que él renegara del Señor y por lo tanto él hace 4 planteamientos falsos, ¿no? Falsos, lo vamos a ver entonces más detalladamente la semana que viene. En primer lugar, ¿no? Que las personas, bien sea los siervos, inclusive él era un siervo, o la iglesia, ¿ok? Él pretende hacer ese planteamiento, no aman más a Dios por lo que Él es, ¿sí? Segundo planteamiento, que las personas aman a Dios es única y exclusivamente por lo que Él da. Que las personas, bien sea siervos de iglesia, aman a Dios hasta que Él retira sus bendiciones. Quítale todo lo que tienes y ya verás lo que Él va a hacer, ¿no? Lo que Él va a decir. Y que las personas también se aman más a sí mismos de lo que aman a Dios. Y vemos que Job nos da una maravillosa lección de integridad, porque él no se dio
a ninguna de esas pretensiones, a ninguno de esos planteamientos falsos del enemigo. Él demostró que amaba al Señor por sobre todas las cosas. Él demostró que él amaba al Señor cuando el Señor daba, cuando el Señor quitaba. Él demostró que él amaba al Señor más que a su propia vida, y él demostró que él amaba a Dios por sobre todas las cosas, ¿no? Y tuvo un momento de flaqueza ahí, lo veremos más adelante, allí la instigación de los amigos, su esposa, las circunstancias, pero vemos que él fue atacado. Entonces, ya para concluir en esta noche, él fue atacado básicamente en 4 áreas en su vida. Primeramente fue atacado en el área financiera, ¿no? Y bueno, uno puede pensar, ¿por qué en el área financiera primeramente? Porque muchas veces nuestra confianza, nuestra seguridad está en las finanzas, ¿no? Si tenemos una cuenta holgada o alguna reserva, entonces estamos tranquilos, ¿no? Pero cuando vemos que sucede algo en la cuenta, entonces viene el estrés, viene la angustia, viene la desesperación, comienzan los conflictos, y se dice estadísticamente que la causa, en primer lugar, de divorcios es las situaciones financieras de los matrimonios, en los hogares, en las familias. Y aquí él era una persona muy rica, pero una persona justa, así que también no podemos entender de que toda persona rica es mala. El Señor dice, cuán difícil, pero no imposible, pasará entonces un rico al reino de los cielos, ¿no? Y vemos que fue en primer lugar atacado en el área financiera. Luego fue atacado también en el área familiar, sus hijos, ¿no? Él pierde sus 10 hijos, 7 varones, 3 nenas, en el mismo día. La casa se derrumba y todos caen allí tapiados, una especie de terremoto, ¿no? Y en un día pierde, ¿no? Y esto es algo verdaderamente triste y lamentable, porque se supone que sean los padres los que entierren, los hijos que entierran a sus padres, y no los padres los que entierran a sus hijos, ¿no? Y él fue atacado en esa área también. Él fue atacado en su salud, su cuerpo fue convertido en una llaga, ¿no? Veremos unas descripciones más adelante, ¿no? Y él allí entonces está sufriendo también en su cuerpo, ¿no? Y fue atacado también en el área familiar, con tensiones allí con su esposa, ¿no? Y también en el área de las relaciones fraternales. Está con los amigos, ¿no? Allí, y los amigos le acusan de que él entonces ha robado, sus amigos le acusan que él ha ofendido al Señor y que por esa razón está sufriendo y pasando por lo que está pasando, ¿no? ¿Qué clase de amigos, no? Eran amigos, ¿no? Pero el problema de ellos es que se quisieron convertir en teólogos de la noche a la mañana y comenzar entonces a hacer acusaciones sin fundamento, ¿no? Sobre Job. Pero fue atacado en todas esas áreas, ¿no? Financieramente, familiarmente, físicamente, fraternalmente. Así que el objetivo entonces del enemigo era que él renegara, maldijera al Señor, ¿sí? Y abandonara al Señor. Así que, mis amados, más allá de nuestras luchas existenciales, siempre viendo este pasaje, hay una lucha espiritual. La palabra nos recuerda que no tenemos lucha contra carne ni sangre, ¿no? Y Job se preocupaba por la gloria de Dios en su vida espiritual. Él se preocupaba por sus hijos, que sus hijos entonces no ofendieran al Señor. ¿Cómo reaccionamos nosotros entre las luchas espirituales? ¿Decidimos entonces seguir honrando al Señor, o nos apartamos deliberadamente, o quizás nos vamos a hurtadillas, ¿no? Allí calladitos, y nos vamos alejando de las cosas del Señor, de la iglesia, de la vida, de confraternidad en la familia de Dios? ¿Cómo reaccionamos ante las dificultades, ante el temor de las falsas acusaciones, ¿no? Así que, aunque caminemos, mis amados, como Job, aunque caminemos en santidad, siempre habrá algo por lo cual nosotros tengamos que arrepentirnos, siempre, porque se describe a Job, se dice que era perfecto, pero el término allí básicamente es íntegro, ¿no? Pero vemos que más adelante él tiene algunas flaquezas también, porque no había alcanzado la perfección absoluta. El mismo apóstol Pablo también lo dice. Él dice, no que ya lo haya alcanzado, sino que una cosa hago, que me extiendo hacia la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que Dios trabaja y trae luz
en los días más oscuros de nuestra vida, ¿no? El Señor trae luz, el Señor ilumina, el Señor fortalece, el Señor nos capacita para vencer entonces en medio del sufrimiento y honrar al Señor y conocer entonces el carácter de Dios, que dice que Él es muy, muy misericordioso y muy, muy compasivo. También veremos, mis amados, que también las personas que aman a Dios sufren. Las personas que aman a Dios sufren. El Señor cuando hace que Saulo, de luego Pablo, caiga allí, el Señor lo expresa en Hechos 9:16. Yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre, ¿no? Así que no necesariamente la persona que sufre es porque hizo algo malo o lo que sea, ¿sí? Sino que está pasando por una prueba, está siendo formado su carácter o está siendo un instrumento también para darnos una enseñanza. Gracias por Job, que nos enseña la enseñanza de fidelidad en medio de los sufrimientos. El mismo Señor Jesucristo dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero no temas, yo he vencido al mundo, ¿no? Así que el mundo lleno de sufrimientos, y el mundo nos hace también sufrir, pero nos sostenemos en la mano del Señor. Así que, mis amados, ¿estamos preparados? ¿Estamos preparados para el sufrimiento? Porque la tragedia del día de hoy, la tragedia que encontramos en las iglesias, es que no se nos enseña y no se nos prepara para el sufrimiento. Y el Señor dice, en el mundo tendréis aflicción, pero no temas, yo he vencido al mundo. Así que le damos gracias al Señor que contamos con su ayuda, ¿no? No temas, yo he vencido, pasé por el sufrimiento y yo estaré con usted todos los días hasta el fin del mundo. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por estos primeros versículos del libro de Job. Gracias por este legado maravilloso. Gracias, Señor, porque tú, Señor, tú nos guías y nos guardas aún en medio de las dificultades. Gracias, Padre de la Gloria, porque tú nos muestras, Señor, nos recuerdas día a día que tú eres muy, muy misericordioso y muy, muy compasivo. Ayúdanos, Señor, también a manifestar la paciencia de Job, que tu Santo Espíritu, Señor, nos lleve a incrementar allí ese fruto del Espíritu Santo y que podamos, Señor, caminar de una manera que te glorifique y que te honre. Te lo pedimos, Señor, en esta hora y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis amados, les invitamos cada miércoles una mirada al libro de Job. Y cada domingo hay celebración, júbilo en la casa del Señor. Hay allí, mis amados, exposición de la palabra de Dios. Y es cada domingo 11 de la mañana, Alianza Cristiana y Misionera, Casa de Oración. Dios les bendiga, Dios les guarde.